nuevamente aquí con ustedes en Palabras de Bendición. Bien, tal maestro, tales discípulos. Esta es la base de nuestro tema en este día, por la palabra de Dios, la cual queremos dar lectura en este día, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4. En el verso 13 se nos dice la palabra: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le reconocían que habían estado con Jesús. Hablamos de Pedro y de Juan frente al concilio, los cuales eran juzgados por la forma en que ellos predicaban el evangelio, por la forma en que lo vivían, y aún los milagros, las señales que se producían en todos los lugares. La gente daban testimonio, daban fe de que estos habían andado con Jesús. Y le reconocían, dice la palabra, que habían estado con Jesús. Cuán importante, ¿verdad? Tal maestro, tales discípulos. Un maestro dispuesto a dar su vida por amor a la humanidad. Los discípulos, de la misma manera, no le importó las situaciones adversas, el pasar tanto sufrimiento como tuvieron que atravesar, enfrentar a hombres crueles, aunque eran llamados hombres religiosos, como escribas, fariseos, como la gente del concilio, hombres reconocidos por el conocimiento que tenían de la ley. Sin embargo, vemos ahora cómo llevaron a Cristo al Gólgota, lo crucificaron, y ahora lo vemos a los discípulos, quienes pregonaban el mensaje de aquel que había sido su maestro, su líder, que había muerto, pero que también había resucitado y que ascendió a los cielos para sentarse a la diestra del Padre, interceder por aquellos que le invocan hasta el día de hoy. Pedro y Juan, de la misma manera, con ese ímpetu, comenzaron a predicar la palabra. Ahora los vemos frente al concilio. ¿De qué manera? Los estaban juzgando. ¿Por qué? Porque uno había sido sanado. Un milagro había sido producido de manera especial. Pero esto era manera de oprobio para aquellos que tenían cólera, no soportaban, no aceptaban que Cristo era el Mesías prometido. Para ellos Cristo era un impostor, sus discípulos de la misma manera, pero el pueblo entero reconocían que estos hombres habían estado con Jesús por su forma de vivir, por su forma de predicar la palabra, por su forma de aplicar la palabra de Dios. Su testimonio era intachable. Hombres veraces que hablaban verdad, eran reconocidos por el respeto que había en ellos. Esto hacía que todo el mundo pusieran los ojos en aquellos hombres. Por eso, tal maestro, tales discípulos. ¿Qué clase de hombre? Claro, si podemos ir un poco más atrás y ver a Pedro como discípulo, aun cuando el maestro estaba en la cruz, en aquel momento tan difícil que Jesús le había dicho a Pedro: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Habremos de recordar esa historia tan conocida por todos nosotros. Jesús advirtiéndole a Pedro: antes que el gallo cante, Pedro, me negarás 3 veces. Pedro refutó al maestro y dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Es decir, Pedro no aceptaba bajo ninguna circunstancia que él iba a negar al maestro. Pero llegó el momento en que el gallo cantó. Y la palabra nos refiere en el libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, versos 69 en adelante, si mal no recuerdo, encontramos allí las palabras de Pedro, que como el pueblo reconocía a Pedro, le reconocían por su forma de ser, por su forma de vestir, por su forma de andar y aún por su manera de hablar. 3 maneras diferentes. Y aunque él quería ocultar que andaba con Jesús, todos sabían que él, Pedro, había andado con Jesús, hasta que el gallo cantó. Y Pedro, mirando a la cruz, la mirada del maestro clavó el corazón de Pedro. Luego, saliendo afuera, dice la palabra, lloraba
amargamente. Pero yo voy al caso de cómo aún los impíos, los pecadores, los que no andaban con Jesús, sí reconocían a los que andaban con Jesús. Tú que te llamas cristiano hoy, seguidor de Jesucristo, ¿la gente te reconocerán como cristiano o como impío, como pecador? ¿Te conocerán por el juego? ¿Porque juegas demasiado? ¿Por tus bromas? ¿Por tus chistes? ¿O por tus virtudes cristianas? ¿Cómo eres reconocido? Es importante. La palabra nos enseña a imitar a aquellos que realmente son dignos de imitar. Imitemos a nuestro maestro. Tal maestro, tales discípulos. Esa es la realidad. Si un padre es un buen padre, un buen maestro, tendrá hijos que harán lo mismo que él ha hecho. Si un ejemplo, el hijo mira al padre borracho, lisuriento, ¿cómo serán sus hijos? De la misma manera, borrachos y lisurientos. Maltratan a la esposa, luego vemos a los hijos repetir la misma escena de los padres. Esa es la palabra de Dios, que nos dice que el pecado de los padres traen consecuencias sobre los hijos. Van arrastrando las mismas maldiciones. No es el pecado no se arrastra. La palabra es clara y dice, el alma que pecare, esa morirá. El pecado no se arrastra, las maldiciones tampoco. El que quiere hoy agradar a Dios, no importa que los padres hayan pecado, no importa que los padres hayan hecho cosas terribles, desastrosas. No, el hombre o la mujer que quiere hacer lo recto, ha de buscar a Dios y Dios vendrá a su ayuda. Esto es lo más importante, pero sí, amados, cuán importante es despreciar el pecado, la vida vieja, las cosas malas, los malos hábitos, para hacer las cosas que agradan a Dios. No es fácil en el tiempo que nos ha tocado vivir, realmente aceptar esta palabra, realmente decir que con Dios podemos hacer cosas grandes. Es verdad, mis amados hermanos, el ejemplo es importante. Los maestros tienen que ser ejemplo, tienen que darlo todo por sí mismos. Como la ilustración que hacíamos al principio de estos chicos, eran 200 adolescentes reconocidos en esta villa, terriblemente, hasta que aquellos maestros hicieron aquel estudio, cómo poder apoyar a estos chicos. No hubo manera. La palabra final fue, no hay posibilidad de cambio, no hay posibilidad de hacer ninguna mejora a favor de estos chicos adolescentes. Pasaron los años, como cuenta la historia, 25 años después, más tarde, se hizo un recuento de aquel estudio de aquellos sociólogos, pero encontraron que no quedaba nada de aquellos chicos. Lo investigaron donde estaba hasta poder encontrar el rastro de aquellos grandes, de aquellos hombres, de aquellos chicos adolescentes que fueron terribles. La historia lo registra, pero encontraron luego